Gobierno trae a convalidar otro Real Decreto que resulta ser el epítome de la forma de legislar del sanchismo durante estos 4 años. Un Real Decreto ómnibus de 224 páginas que afecta a 55 materias diferentes, la mayoría inconexas entre sí, deroga una ley, modifica otras 47 y transpone 5 directivas europeas. Como siempre, un totum revolutum que nos obligan a votar en bloque, sin que tengamos la posibilidad de entrar al detalle de lo que nos piden convalidar. De hecho, solo podríamos dedicarle apenas 10 segundos a cada una de las leyes modificadas, y el señor Bolaños, que lo ha presentado, no le ha dedicado ni un segundo a cada una de estas modificaciones. Hoy un disparate más que esperemos que sea el último en mucho tiempo. Un disparate que representa perfectamente cómo entienden ustedes la separación de poderes. Desprecio al Parlamento y a su función legislativa, desprecio a la labor de los diputados, a los que ustedes hurtan una de nuestras funciones principales, como es la posibilidad de modificar los textos legales mediante enmiendas y la no evaluación previa de las consecuencias de sus iniciativas y después, tarde y mal, tienen que modificarlas, como ocurre con este Real Decreto. Además, hemos escuchado al señor Bolaños presumir de ser los últimos en recuperar el PIB prepandemia, los últimos de la Unión Europea, o también afirmar que, en el caso de la pobreza, tenemos el mejor dato desde 2013, cuando el INE lo que dice es que tenemos el peor dato desde 2008. Con todo, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor, porque no queremos poner en riesgo algunas medidas positivas que apoyan a sectores concretos, la agricultura, la pesca, el transporte y otras, que aunque claramente insuficientes, como la rebaja del IVA de los alimentos, pues no incluyen la rebaja del IVA a la carne, al pescado o a las conservas. Una vez más, señorías, se puede observar las diferencias entre el sanchismo y el Partido Popular. Desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Partido Popular, hemos permitido la aprobación de 7 de cada 10 iniciativas legislativas del Gobierno, aquellas que entendíamos, aunque fueran insuficientes en muchos casos, pero considerábamos que eran positivas para los españoles, el único criterio que rige nuestra actuación. Por el contrario, el sanchismo no ha apoyado ni una sola de las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, lo que demuestra que su actuación no se rige especialmente por el interés general, sino en gran medida por el sectarismo. En este Real Decreto de hoy modifican ustedes lo que ya modificaron hace una semana, hace escasos 2 meses, y que ponía en peligro, por ejemplo, el transporte, la agricultura o la industria en Canarias, acreditando una vez más su precipitación y, por qué no decirlo, su incompetencia, que nos ha llevado a modificaciones constantes de normas aprobadas poco tiempo antes, incluso publicando el mismo día en el BOE 2 interpretaciones contradictorias entre sí de la misma norma. Lo nunca visto, señor Bolaños. Por no hablar de la chapuza de la ley del sí es sí, que por su exclusiva culpa, señor Bolaños, ha puesto ya en la calle a más de 177 violadores y pederastas y otros 1.150 lo harán antes de tiempo por su incompetencia. Con todos estos antecedentes, ¿cómo creen que nos ven los inversores que piensan instalarse en España, señor Bolaños? ¿Cómo se siente el ciudadano medio ante lo que ustedes han denominado diarrea legislativa? Todo contradicciones, confusión y, en muchos casos, normas absolutamente indescifrables. ¿Cómo se sienten las mujeres viendo que su Gobierno, por sectarismo e incompetencia, las desprotege ante sus agresores? Esta legislatura es verdad que pasará a la historia, señor Bolaños, pero pasará a la historia sin duda por ser una de las que peor calidad legislativa ha habido en nuestra democracia. Y eso ha sido responsabilidad suya y de los grupos que le apoyan. Respecto a la transposición de directivas, llegan tarde, ya que todas ellas, las 5, están con un procedimiento abierto de infracción por parte de la Unión Europea. Dejan ustedes pendientes, además, más de 50 casos de infracción activos relacionados con la transposición de directivas o casos de no conformidad de las disposiciones españolas. Y eso nos coloca a España como el país que tiene más procedimientos de infracción pendientes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Señorías. Nos encontramos ante un Real Decreto Ley que, como todos los españoles saben, es un recurso reservado para aquellas materias sobre las cuales acucia una extraordinaria y urgente necesidad. Un Real Decreto Ley que abarca unas 230 páginas, cuyo título se centra en una materia que efectivamente podría ser considerada de extraordinaria y urgente necesidad, pues es esa prórroga de las ayudas para la isla de La Palma y las ayudas derivadas o para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania y demás, que sí podrían tener encaje en un momento dado
en la figura del Real Decreto Ley. Aunque, bueno, las ayudas a La Palma podían haberse materializado ya de forma real. Podían haber ustedes, bueno, pues llevado la reconstrucción de viviendas a La Palma, podían ustedes haber llevado la reconstrucción de infraestructuras a La Palma, podían haber ustedes ayudado a los agricultores de La Palma de forma real, de forma material, para evitar tener que parchear esas ayudas que en definitiva no son más que eso, un pequeño parche temporal que ni siquiera cubren los daños realmente padecidos en la isla y que simplemente suponen un puente hasta que la ayuda definitiva llegase. Esa ayuda no ha llegado. Y como no ha llegado, por eso se ve el Gobierno obligado a prorrogar este parche temporal. Pero es que además, estas ayudas a La Palma y las derivadas o para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania apenas abarcan unas 40 páginas de las 230 de este Real Decreto Ley. Es que en este Real Decreto Ley ustedes modifican la Ley de Sociedades de Capital. Es que meten una modificación puramente procedimental para la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la vía del Real Decreto Ley. Es que es absolutamente surrealista que metan o introduzcan las ayudas para, bueno, que no son ayudas realmente, sino planes directamente dirigidos a la industria electrointensiva, cuando llevan mareando un estatuto de la industria electrointensiva durante toda la legislatura. Es decir, introducen por la vía del Real Decreto Ley medidas que no han sido capaces de implementar por la vía legislativa ordinaria, que es la oportuna, en toda la legislatura. Es que se han vuelto ustedes absolutamente adictos al Real Decreto Ley. Es que introducen incluso una vuelta de tuerca a la Ley de Vivienda, que la han aprobado antes de ayer, como quien dice. Y como se ve que algo se habían dejado en el tintero, lo introducen ahora por la vía del Real Decreto Ley. Es, en definitiva, una auténtica vergüenza el uso torticero que hacen de las instituciones. Es absolutamente inadmisible y los españoles pues tienen que saber que la forma de proceder de este Gobierno es absolutamente intolerable. Y mientras que introducen medidas que no deberían por el Real Decreto Ley, dejan fuera otras que quizás sí tendrían encaje. Ya se lo han mencionado, la ley del ELA. Ustedes han prorrogado las ayudas para aquellos enfermos de ELA, las han prorrogado hasta en 42 ocasiones, prorrogado su tramitación. Es decir, no han querido entrar en materia, no han querido ni siquiera analizarlo. Y el portavoz de Podemos ahora se echa flores y laureles por las ayudas a la dependencia, pero es que a los enfermos de ELA los han dejado abandonados hasta en 42 ocasiones. Y aquí, que sí hubieran tenido la oportunidad, antes de que acabe la legislatura, de introducir esas medidas, no lo hacen. Entonces nos encontramos con un Real Decreto Ley que lo que hace es regular cosas que no debería y no regular cosas que sí debería. Es decir, una norma que es realmente inaceptable y que es, en definitiva, un buen resumen de lo que ha sido la legislatura. Y lo que hacen, como también se lo han mencionado ya, es que en esta norma absolutamente inaceptable introducen el cebo. El cebo son algunas medidas que son efectivamente positivas, ayudas puntuales para la conciliación familiar, ayudas puntuales, como decimos, para los afectados por el volcán de La Palma, alguna serie de ayudas muy puntuales que sirven de cebo para que todos los representantes públicos aquí presentes mordamos el anzuelo, que es lo que precisamente ustedes pretenden y que es lo que han hecho en incontables ocasiones, porque son ustedes el Gobierno que más ha utilizado el Real Decreto Ley, triplicando al siguiente en esta lista. En definitiva, es una forma de legislar que no es tolerable. Es una forma de legislar más aún, o más intolerable aún,
cuando está terminada la legislatura, cuando pretenden traer cuestiones que han hurtado al debate de la soberanía nacional. En definitiva, y como les decimos, vemos que dejan pasar grandes oportunidades, vemos que introducen cuestiones que no son oportunas y, por lo tanto, Vox no va a poder apoyar este Real Decreto, si bien es cierto que tampoco podemos votar en contra, puesto que hay medidas que sí son positivas y necesarias para algunos españoles. Muchas gracias, señor Figaredo. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.